Principio del programa, mi amado y hermosísimo Alex, que es el mes del testamento, mi Mali. Así es, y importantísimo que pongan mucha atención en todo lo que nos va a comentar el licenciado el día de hoy, porque a veces creemos que no nos va a pasar, pero pues nada como tener las cosas en regla, mi querido Alex. Sí, yo tengo algunas dudas algunas preguntas que quisiera hacerte. Fíjate con que respecto a eso. es un tema que, como bien lo dices, indefectiblemente es algo de lo que no nos gusta hablar. Yo creo que la muerte es un tema todavía tabú, ¿no? Entre la sociedad, que dice, no, ni la menciones porque no me vaya a llegar. Pero realmente este tema es para efectos preventivos, ¿no? Porque la gente tiene que tener esa conciencia sana de realizar un testamento todavía cuando puede, ¿no? Y está sana y en pleno uso de sus facultades. Porque mira, luego a veces hay un lema que dicen hay que heredar bienes, no heredar problemas. En el trabajo cotidiano del día a día como abogado, vieras qué triste y qué lamentable es ver a las familias pelearse a veces por bienes que dices tú, ¿es en serio? O sea, voy a salir de pleito con mi hermano, con mi mamá, con mi papá, con mi tía, por un bien, por un mueble, por un carro, por un tenedor, una licuadora. O sea, llegamos a veces a esos extremos. Entonces, los beneficios de dejar testamento precisamente pues es ayudar a evitar ese tipo de problemáticas entre los seres queridos del fallecido y pues dejar bienes designados, ¿verdad? A una persona en específico. Mi querido Alex, una pregunta, discúlpame antes de que empieces, para que la gente tome un poquito de conciencia con respecto a este tema. Si una persona tiene, por ejemplo, no deja bien escriturado su testamento, y tiene bienes básicos, a lo mejor no una gran fortuna, pero sí unas 2 casitas, 2 buenos muebles, un negocito, algo, clase media para arriba, y se muere repentinamente. ¿Qué sucede con esos bienes? O sea, ¿hay una forma equitativa de repartir entre quién o no? ¿Queda intestado? ¿Se lo queda el gobierno? ¿Qué sucede? Sí, mira, la gente lo maneja coloquialmente como que queda intestado, ¿no? Prácticamente la persona, al no dejar un testamento, pues deja nada más sus bienes. Entonces hay que abrir un juicio sucesorio intestamentario ante un tribunal competente, que es un juzgado civil, precisamente para que el juez mande llamar a todos los que se crean con derecho a heredar. En este caso, la esposa, el esposo, los hijos, o bien, ¿verdad? Dependiendo la línea, si no hay hijos, pues entonces los hermanos, los papás, dependiendo el grado en el que te coloques, te mandan llamar y ya, sí, efectivamente, si no hay testamento, pues se reparte de forma equitativa los bienes, ¿no? Muy bien, entonces, pues bueno, ese es otro tema que si quieres la próxima semana lo tocamos, cómo desarrollar un juicio. Ahorita nos vamos a concentrar un poquito en los 2 testamentos más comunes que la gente en el mes de septiembre pues quiere tramitar, ¿no? El primero de ellos es el testamento público abierto que se tramita ante un notario, ¿verdad? Pero los requisitos así rápido, ¿qué debo de llevar? El notario te va a pedir 3 testigos, pero es importante que sepas que los 3 testigos no deben de ser familiares, ¿verdad? Entonces, tienen que ser 3 personas que te conozcan, pero esa es la regla, no pueden ser familiares. Entonces, si usted va a ir a hacer el trámite, esta es la primera regla. Esto se los digo para que no vayan y pierdan el tiempo, ¿verdad? Estas personas deben de llevar, obviamente, su credencial de lector, por consecuencia deben de ser mayores de edad. Y obviamente hay que pagar, pues, un costo, ¿verdad? Ahorita en el mes del testamento hay muchos notarios, la mayoría, que hay descuentos de hasta el 50% de descuento. ¿Cuál es el costo normal de un testamento? Anda oscilando alrededor de 5,000 pesos, pero ahorita en el mes de septiembre te anda saliendo en 3,500 pesos. Entonces, pues hay que aprovechar esta oferta, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Por ejemplo, si alguien ya se decidió venir a aprovechar estas ofertas del mes del testamento, ¿cuáles serían los requisitos que tiene que llevar para pues poder cumplir con su testamento? Mira, requisitos básicos: su acta de nacimiento, su credencial de lector, los 3 testigos con identificación oficial que sean mayores de edad, pagar, ¿verdad? Obviamente el costo, y lo más importante, llevar bien clara la voluntad del testador. Es decir, hay que saber a quién le vamos a dejar los bienes. Y otro punto importante que también la gente no debe perder de vista para aprovechar estos descuentos son testamentos genéricos. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo voy a otorgar un testamento, yo voy a decir todos mis bienes presentes y futuros los dejo a favor de mis hermanos,
¿verdad? Pero si quiero hacer un testamento donde digo, mi carro se lo quiero dejar a mi mamá, esta casa se la quiero dejar a mi papá, individualizado, entonces ahí el testamento te sale un poquito más caro porque hay que pagar una serie de derechos de registro, ¿verdad? Entonces esa es la única diferencia que a lo mejor nos podemos poner ahí como limitante, decir, bueno, ¿por qué me salió más caro si me están diciendo que cuesta 3,500 pesos, ¿verdad? ¿Y hay que exhibir los bienes? Hay que acreditar que tienes esos bienes, ¿verdad? Sí, sobre todo en los bienes, pues, inmuebles, ¿no? ¿Te imaginas yo heredar una residencia que no tenga? Pues al momento en que la quieran hacer valer, pues no existe, o nos vamos a topar con que es otro dueño, pues no va a resultar efectivo ahí el testamento. Si esa residencia no la has terminado de pagar, ¿se puede intestar de todo? Se puede heredar, sí, porque si es un crédito que tú estás pagando, recordemos que por el seguro que va implícito que estás pagando en el crédito, pues al momento de fallecer el deudor, ¿verdad? Pues queda prácticamente liquidado el crédito, y al momento de heredar, pues pasa libre de todo gravamen y sin deudas. Otro punto importante que deben de saber la gente es que los testamentos son revocables. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si tú, Vanelli, acudes a un notario y te hacen un testamento y tú en 5 años vas y lo cambias, prácticamente el primero deja de tener validez, todo valor, ¿verdad? Entonces puedes cambiar tu testamento cuantas veces quieras. Y otra cosa importante también que la gente tiene que saber en casa, ¿verdad? Si dejas un testamento, tú te vas con la idea de que los bienes que estás señalando en el testamento ya no puedes disponer de ellos. Entonces dices tú, ya no lo puedo vender, ya no lo puedo rentar, ya no lo puedo donar. No, el testamento surte efectos al momento en que la persona fallece. Eso significa que tus bienes, aun y cuando estén señalados en un testamento, siguen siendo de usted, siguen siendo tuyos, por lo tanto puedes disponer de tus bienes como mejor te plazca, los puedes vender, donar, regalar, rentar, lo que tú quieras hacer. Y por ejemplo, hay personas que obviamente lo aplican a la antigüita, ¿no? De que es que yo sí tengo, mire, licenciado, en mi casa yo tengo una hoja donde puse todo lo que quiero hacer con mis cosas. Eso obviamente, pues, ¿qué pasa cuando a lo mejor una persona fallece y uno como familia, no sé, te encuentras esa hoja y dices, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? Pues fíjate, acabas de atinar al tema que sigue, ¿no? Ese es el otro tipo de testamento, que es el hológrafo, que es un escrito realizado y firmado por la persona que va a realizar, pero este no se realiza ante el notario público. Acudes directamente a las oficinas del Registro Público de la Propiedad que están en gobierno del estado de Chihuahua, y ahí te dan un formato para que tú llenes una serie de requisitos. Te piden lo mismo, ¿no? Credencial de lector, tu acta de nacimiento, que seas mayor de edad, que estés en pleno uso de tus facultades mentales, pero ahí te hacen que tú de tu puño y letra designes efectivamente cuáles son tus bienes y a quién se los vas a heredar, y que nombres en este caso a un administrador, que es el albacea, ¿no? Y ya, haz de cuenta que cierran ese escrito en un sobre cerrado, lo registran y te dan una copia. Cuando la persona fallece, pues ese es el testamento. Pero hay que recordar que no es lo mismo hacer una cartita y guardarla debajo del colchón, que todavía hasta hoy la gente lo sigue haciendo, a llevar un protocolo de registro ante una autoridad competente para que el testamento se haga efectivo al momento del fallecimiento. Ok, mi Alex, por ejemplo, si alguien, que sé que de eso hay muchísimos casos, fallece, deja una casa, pero nadie la reclama en realidad. Los hijos acuerdan entre ellos, no, pues habítala tú. Y así queda como un trato de palabra. No va a haber nadie que te saque. El gobierno en ningún momento va a poder hacer uso de esa propiedad. Si no hubo nadie que reclamara, pero al mismo tiempo hay una persona que falleció, ¿la pueden usar sin problema? Pues sí, mira, al final de cuentas son bienes de la familia. Exacto. Los hermanos se pueden poner de acuerdo. Nada más que no solamente es adquirir derechos, sino también obligaciones. Vámonos a un caso extremo. Supongamos que digamos, tú úsala una semana, yo un mes, tú un año, yo. Pero si llega el predial, el agua, la luz y todos los recibos, si no se pagan o no se hacen cargo de esas obligaciones, pues las consecuencias van a ser que va a llegar un procedimiento administrativo de ejecución, que puede ser un embargo, y ahí el gobierno, por ejemplo, pues puede rematar tu casa y quitártela. Pero precisamente para evitar esas cosas, pues recuerden que no solamente se heredan derechos, sino también obligaciones, y hay que cumplirlas, ¿verdad? Y ya para concluir, algo también importante, recuerden que para el adulto mayor, personas mayores de 65 años, todo el año, no única y exclusivamente el mes de septiembre, les otorgan todas las notarías del estado hasta el 50% de descuento en los testamentos. Entonces, no lo piense más, recuerde que ganar dinero y hacerse de bienes cuesta, y cuesta mucho, así que a dejar testamento. Muy bien. Pues muchas gracias, mi querido gracias, Alex. hermoso. Te agradecemos muchísimo la información, y pues bueno, nosotros vamos